noches. Buenas noches. De mí, porque yo dije que iba a tomar en esto porque me queda más fácil. Me queda más fácil tomar en un chupón que estar abriendo la botella. Esto se ve raro, ¿no? Se ve rarísimo, pero no importa. Me queda más fácil. Ahora, vamos a ir a Romanos 6. Y disculpen si le molesta el chupón, pero ahí me queda más fácil. Romanos 6 dice, empiezo el primer versículo, dice: ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Esa es la pregunta con la que empieza Pablo. Y la siguiente semana vamos a empezar con la misma pregunta. Y creo que un capítulo anterior, o hace 2 capítulos, había iniciado Pablo con la misma pregunta. Es algo que viene haciendo constantemente Pablo en estos primeros 6 capítulos. Si usted tiene dudas de esto, puede ir a nuestro canal de YouTube y ahí están todas las enseñanzas que hemos tenido. Entonces ya llevamos 10 mensajes de Romanos y ya ahí está en el canal de YouTube. Entonces usted dice: voy a ver si es cierto que Pablo había hablado de eso en otro capítulo. Métase a buscarlo y ahí usted nada más pone Familia BCP, pone Romanos y aparece la serie completa. Si usted quiere buscarla, compartirla y demás, ahí aparece. Entonces, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Esa es una pregunta fundamental que hace Pablo en toda esta carta de Romanos. Y quiero que oremos antes de iniciar a ver de qué trata esta pregunta, porque hay un tema fundamental que es el que hemos hablado de abusar de la gracia. A veces abusamos de la gracia. Y acompáñenme a orar para que esto no nos pase. Señor, gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra maravillosa, por lo que le pusiste en el corazón a Pablo para que nos escribiera y que hoy puede ser de gran utilidad y de transformación para nuestras vidas en esta carta de Hermanos. Te pido, Señor, que hables a través de mí, que sea tu Espíritu Santo el que hable y no yo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, abusar de la gracia. Deberíamos seguir pecando entonces para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Esa es la pregunta. O sea, si yo peco más, se va a ver más grande la gracia. Porque Pablo en esta carta está enseñando que Jesús, por medio de gracia, que Dios por medio de la gracia nos ha justificado. Pero había esta confusión de, ok, entonces si es por gracia yo puedo pecar lo que a mí me dé la gana, porque entonces es por gracia. Y los judíos que estaban ahí tenían este conflicto, o Pablo sabía que iban a tener este conflicto por el hecho de que ellos estaban apegados a la ley. Y la ley era lo que los hacía justos delante de Dios, pero ahora la gracia, entonces ya la ley no importa. Este era el conflicto que tenían ellos. Y lo que Pablo quiere decir aquí en el idioma original es muy importante, porque cambia el concepto. No se trata de pecar y pecar y pecar. Lo que dice Pablo aquí es: vamos a seguir abrazando el pecado. Eso significa cuando Pablo dice deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Lo que él está diciendo es: deberíamos seguir abrazando el pecado. No se trata de que yo ya no voy a volver a pecar nunca más, ni se trata de que voy a... lo que se trata es que no vivir constantemente en el pecado, no abrazar el pecado, no perseverar en el pecado. Hace un par de semanas hablamos de perseverar en Dios, en la fe, y que eso formaba carácter en nosotros. Y aquí Pablo lo que dice es: vamos a seguir perseverando en el pecado, vamos a seguir abrazando el pecado. Y después dice: por supuesto que no. En el versículo 2, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Pablo lo que nos va a explicar en estos versículos es que tenemos una nueva posición delante de Dios. Y por ende ya no somos esclavos del pecado. Entonces ya no tenemos por qué abrazar el pecado, sino más bien experimentar la verdadera libertad que Dios tiene para nosotros. Una persona que ha sido genuinamente salvada no puede abusar de la misericordia de Dios. Una persona que reconoce que Jesús es su Señor no puede abusar de la gracia de Jesús, porque si no, Jesús no es su Señor. Cuando yo llamo a alguien Señor es porque es mi amo, es mi dueño, es quien dirige mi vida. Si yo digo que Jesús es mi Señor y sigo haciendo lo que me dé la gana y pecando como me dé la gana, entonces Jesús no es mi Señor.
Entonces, cuando una persona genuinamente salvada no puede abusar de la misericordia de Dios, no se puede vivir el pecado como un hábito. Y esa es la clave de hoy. Cuando Pablo habla de van a seguir perseverando en el pecado, es de que tenemos todavía hábitos de pecado en nuestra vida. Que el pecado sigue siendo un hábito, que el pecado sigue siendo algo constante, que el pecado sigue siendo algo diario, sea cual sea el pecado. Y eso es burlarse de la gracia de Dios. Eso es pasar por encima de la gracia de Dios. Es burlarse de Jesús. Porque Jesús es la gracia de Dios. Entonces, si yo sigo con mis hábitos de pecado, si yo sigo con mis hábitos de caer una vez más y una vez más en lo mismo, y no hay un arrepentimiento genuino en mi vida, lo que estoy haciendo es burlándome de la gracia de Jesús. No podemos burlarnos de la gracia de Dios. Y hoy vamos a ver eso, porque Pablo a partir del versículo 3 empieza a darnos la ruta para romper con el hábito del pecado. Y es vital para todos nosotros, porque yo sé que todos luchamos con cosas, luchamos con pecados y seguimos siendo pecadores porque es nuestra naturaleza, pero Dios nos ha puesto en una posición distinta ahora. Y en esa posición distinta ya tenemos que romper los hábitos de pecado. Y no podemos vivir lo que antes vivíamos. Y Pablo nos va a enseñar aquí cómo hacerlo. Porque es fácil decirlo, pero ahora sí, a la hora de la práctica, a la hora de estar tentado, ¿cómo hago? Y Pablo nos enseña aquí una ruta maravillosa. Porque es una ruta para romper totalmente con el hábito de pecar, ya sea fumar, ya sea marihuana, ya sea inmoralidad sexual, ya sea infidelidad, ya sea pornografía, agresiones, rencor, odio. Póngale cualquier hábito pecaminoso que usted tenga en su vida. Pablo aquí dice, así es como se puede romper ese hábito. Y que ese pecado no sea un hábito más en su vida. Y cuando hablo de un hábito es algo que hacemos de manera constante, como lavarme los dientes. Eso es un hábito. Yo me lavo los dientes todos los días, varias veces al día. Nosotros tenemos pecados ahí que son como eso, que son hábitos así de profundos, que no puede pasar una semana sin que lo haga. No puedo pasar una semana sin fumar marihuana, no puedo pasar una semana sin ver pornografía, no puedo pasar una semana sin agredir a mi pareja, no puedo pasar una semana sin decir una mala palabra hacia alguien otro. Y son hábitos que ya tenemos arraigados y que son pecados. No me estoy refiriendo que, hoy me equivoqué, pero hace mucho tiempo que no caí en este pecado. Tenía años de que no hacía esto. Es muy distinto a cuando yo tengo un hábito de pecar constantemente en algo y digo que soy creyente y aún así vivo ese hábito como si no fuera creyente. Y de eso es lo que estamos hablando acá. Y hay que marcar una diferencia importante. Entonces, sea cual sea el pecado, y usted ha vivido como un hábito, hoy Pablo y Dios nos enseña la ruta para romper con eso. Y lo primero es que hay que conocer nuestra posición. Hay que conocer nuestra posición. En el fútbol siempre todo se trata de espacios, de posiciones. Y a veces solo le dicen, muévase, porque ahí hace rato no se mueve, muévase para que busque un pase, está ahí parado. Todo se trata de posición, de dónde me posiciono, dónde me acomodo, estoy en posición prohibida, estoy en buena posición. Así funciona el fútbol, y aquí es lo mismo. ¿En qué posición estoy yo con Dios? ¿En qué posición estoy con Cristo? ¿Cuál es la posición que Dios me ha dado? Y entonces, ¿cómo me comporto estando en esa posición? O en su trabajo, le han dado una posición nueva y demanda responsabilidades distintas. Usted tiene una posición que antes no tenía, ya deja de hacer algunas cosas y tiene que hacer nuevas cosas. Y usted tiene privilegios de esa posición y tiene responsabilidades de esa posición. Lo mismo pasa aquí, porque Dios nos ha dado una nueva identidad. Y en esa nueva identidad tenemos una nueva posición. Y esa nueva posición la vamos a ver en 3 características, que es lo que habla Pablo. La primera de ellas es que dice, por posición estamos unidos a Cristo en el bautismo. Versículo 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él.
Primer punto entonces, estamos unidos a Cristo. Unidos a Cristo. ¿Qué significa esto? Que como creyentes hemos sido sembrados en Cristo o plantados en Cristo. Estamos en Cristo. Y lo que primero es uno de los puntos principales de la nueva posición que tenemos, es que estamos sumergidos en Cristo. Y de eso se trata el bautismo. El bautismo representa que somos sumergidos, matamos el pecado y cuando salimos somos nuevas criaturas. Es una representación de lo que hacemos en Cristo, que somos sumergidos en Cristo, plantados en Él, envueltos en Él y salimos como nuevas personas. Eso es lo que significa el bautismo y es lo que está diciendo Pablo. Es una representación de eso. Entonces estamos unidos a Él. Estamos unidos. A veces cantamos, hay una canción que cantamos bastante que dice como yo en ti, tú en mí. Pero ¿qué significa eso? Es eso, es estar unido a Cristo. Y si yo tengo una posición de estar unido a Cristo, tengo que vivir como demanda esa posición de estar unido a Cristo, donde tiene muchos beneficios, pero tiene también responsabilidades. Y uno de los beneficios es que habiendo participado de esta unión, entonces ya yo no estoy bajo el dominio del pecado, ya no estoy bajo el dominio del juicio del pecado, sino que ahora estoy bajo la gracia de Dios. Eso es estar unido. Cuando yo tengo la posición de unido, ya el pecado no tiene dominio sobre mí, porque el pecado dominó a Cristo. No, como lo vimos la semana pasada, aunque Adán pecó, Jesús nunca pecó. Entonces, al estar unidos a Cristo, esa es nuestra nueva posición. Una posición de santidad, una posición de dominio sobre el pecado, una posición de hijos de Dios. La misma posición de Cristo es la que Él nos ha entregado cuando dice, estamos unidos a Él, pegados a Él. Entonces Dios todo lo que ve es lo que hizo Jesús, es lo que hizo Jesús en la cruz. Y esa es nuestra nueva posición. Entonces ahora yo tengo libertad del pecado. No libertad para pecar, sino libertad del pecado. Soy libre del pecado porque estoy unido a Jesús. Y esa posición me va a permitir los hábitos, vencer los hábitos del pecado. Y que Dios cambie mi corazón. Hoy estos pasajes son vitales. Si usted quiere decir, yo estoy pecando mucho en esto y quiero detenerme, quiero parar, ya es suficiente. Cada vez que usted se vea tentado, usted tiene que ir a Romanos 6 y decir, estoy unido a Cristo, no puedo pecar, estoy unido a Cristo, soy libre del pecado, estoy unido a Cristo. Ese es el primer consejo que da Pablo. Como ya yo estoy unido, no voy a pecar. El dominio no tiene poder sobre mí. La infidelidad, la marihuana ya no tiene poder sobre mí. Y Dios va a cambiar ese corazón. Y así como yo comía cochinadas y ahora sé que debo comer bien, va a pasar lo mismo con el pecado. Yo entiendo que ya no me hace bien y no lo quiero. Y ayer le decía a mi esposa justamente, mira, es que ahora yo sé que cuando hay una fiesta y así como cerdito, pero yo ya sé que no me antoja. A veces me toca ir a dar conferencias y me pasa que tengo que comer afuera. Y ahora es un dilema, porque ya no es como puedo parar en McDonald's, puedo parar en cualquier lado. No, ahora es un dilema porque digo, ya sé que no puedo ir a un lugar donde la comida me caiga mal. Entonces tengo que buscar donde vendan ensaladas o cosas más livianas, que es lo que me hace bien. Lo mismo pasa acá. Cuando yo entiendo que estoy unido a Cristo, comprendo que huyo del pecado, me alejo del pecado porque ya no me hace bien y ya no quiero estar cerca del pecado. Eso nos da la posición. Tengo libertad de los hábitos del pecado. La segunda posición que nos dice Pablo acá, dice por posición, nuestra posición ahora, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Versículo 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ojo eso, el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Versículo 7. Si usted quiere luchar con sus hábitos de pecado y dejar ese pecado de una vez por todas, hay que comprender que en esta posición en Cristo, el viejo hombre pecador ya murió. El viejo hombre al que le costaba
perdonar ya murió, el nuevo hombre ahora perdona. El viejo hombre que veía pornografía ya murió, el nuevo ahora es fiel a su esposa. El viejo hombre que agredía a sus familiares ya murió, el nuevo hombre ama a todas las personas. El viejo hombre pecador ha muerto en la cruz. Espiritualmente ya murió, y usted tiene que terminar de convencerse de eso y de dejar de darle vida a ese viejo hombre pecador y darle vida al hombre nuevo que Jesús ya está formando. Sí, el viejo Andrés que antes se pegaba a la fiesta, el viejo Andrés que hacía loco, el viejo Andrés que era arrogante, insoportable, ya ese viejo Andrés no existe más. Porque Cristo, a la hora de crucificar, de ser crucificado, se llevó ese viejo hombre ahí. Y ese viejo hombre fue entregado en la cruz. Entonces todo pecado que yo cargaba ha sido puesto en la cruz y ya murió en la cruz. Entonces no puedo traerlo de vida a la vida de vuelta. Tengo que entender que por esa posición que tengo en Cristo, ya yo puedo leer esto, y cuando estoy tentado a decir, el viejo hombre murió, ya yo no hago esas cosas. Ya el Espíritu Santo no me permite hacer esas cosas. Ahora vivo como Cristo, ahora soy un nuevo hombre, ahora tengo una nueva naturaleza. Ya no tengo una naturaleza corrupta, ya no es el viejo yo, ya no es mi vida vieja, mi vida antigua, donde yo hacía un montón de cosas. Ya no es un Andrés pecaminoso, ya no es una vida de andar en pecado, ya no tengo hábitos pecaminosos, porque esa vida murió con Cristo. Todo ha sido crucificado con Cristo. Entonces ya soy libre de la vida pasada, ya soy libre de los pecados que me he cargado. Pero si yo no me creo esa posición que me ha dado Jesús, si yo no tengo fe en esa posición que me ha dado Jesús, voy a seguir cayendo en los mismos hábitos pecaminosos toda la vida. Tiene que haber un cambio en el corazón, donde comprendemos que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos una vida distinta, y como hijos de Dios ya no tenemos hábitos de pecado, y como hijos de Dios honramos y glorificamos a Dios con todo lo que hacemos. Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo explica ahí clarito. Ya no vivo yo, ya no es mi antiguo yo fue crucificado. Ahora el que me amó y se entregó por mí me ha dado vida. Ahora el que me amó y se entregó por mí, aunque vivo en este cuerpo terrenal, confío en que Él me ha restaurado, confío en que Él me ha liberado, confío en que Él me ha transformado y que tengo un corazón nuevo y ya no caigo en los mismos hábitos que caía antes. Somos liberados del pecado ya, porque hemos llevado el pecado a la cruz. Ahora podemos renunciar, podemos rechazar el pecado, podemos repudiar el pecado y podemos vencer el pecado. Ahora usted puede estar enfrente de la tentación y decir, yo renuncio a esto, porque soy un hombre nuevo ahora, porque soy una persona nueva en Cristo. Nuestra fe tiene que ser esa, que la muerte de Cristo nos libera del pecado. Y no tiene que ver con pecados generacionales, porque esos son rotos en la cruz, sino tienen que ver con que ahora yo creo que la muerte de Cristo me liberó absolutamente de todo pecado que había en mi familia y que hay en mi vida, y eso me tiene que dar esperanza en mi lucha diaria. En mi lucha diaria contra el pecado, yo tengo la esperanza de que Cristo ya lo venció, y como Cristo lo venció, yo lo vencí. Y la tercera posición que nos ha dado Cristo es que ahora vivimos en Él, vivimos ahora y vivimos para siempre. Y eso es chivísima. Vean el versículo 8. Dado que morimos en Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir.
La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Jesucristo. Vivos ahora. Estábamos unidos, luego murió el hombre pecaminoso y ahora dice, están vivos para la gloria de Dios. Cristo venció a la muerte una vez y para siempre. Y eso es suficiente para que usted entienda que el pecado murió también. Y ahora Cristo vive para siempre para la gloria de Dios. Y a veces nosotros decimos, es que Jesús nos hace mejores. Y eso es incorrecto. Jesús no nos hace mejores. Jesús nos da vida después de estar muertos. Es aún mejor. En pecado estamos muertos y todo a nuestro alrededor está muerto. Y Jesús nos dice, venga para hacerlo mejor. No, venga para darle vida. Venga para que usted viva el propósito de Dios. Y ese es el modelo. Él venció a la muerte una vez y para siempre, y ahora vive para siempre para la gloria de Dios. Ese es nuestro modelo de vida. Hemos sido traídos de muerte a vida y ahora vivimos para la gloria de Dios. Hemos sido traídos de muerte en nuestro pecado, en nuestras circunstancias, en nuestras familias, y ahora tenemos vida. Y esa vida la vamos a usar para glorificar a Dios. Ya el pecado no nos puede controlar. Y de eso se trata esto que está hablando aquí Pablo. Que ya el pecado no me puede controlar. Ya no puedo decir, uy, pobrecito, volví a caer. No, yo no soy pobrecito, soy un hijo de Dios. Tengo la autoridad de decirle no al pecado. Estoy unido a Cristo. Mi viejo hombre pecador ya murió. Vean el versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad, en la gracia de Dios. No permitamos que el pecado nos controle. No permita que el pecado controle la manera que viven. Después dice, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva, que ninguna parte de su cuerpo se entrega al pecado. Y al final dice, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y a veces decimos, uy, es que con Dios no somos libres, tenemos un montón de reglas. Y la verdad es que la verdadera libertad se experimenta dentro de los límites de Dios. Imagínense que, no sé, en mi casa hay un patio. Y en el patio de atrás, en vez de que hayan paredes, haya la calle principal de San Pedro. Si yo tuviera hijos, mis hijos no podrían salir a jugar al patio. Porque cualquier cosa que pase, si se salen del patio, van a estar en la calle principal de San Pedro, donde pasan carros, buses, gente mala, hay de todo. Entonces, ¿qué le diría yo a mis hijos? No, ustedes no pueden jugar ahí. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un muro a ese jardín? Si le pongo límites a ese jardín para que no se topen con la calle principal, perfectamente les puedo decir, vayan, jueguen. Son libres de jugar ahí lo que quieran. Eso es lo que hacen los límites. Los límites me permiten experimentar la libertad de Dios. Y cuando yo entiendo la gracia, entiendo la posición que tengo, ahora puedo vivir libre en los límites que Dios me ha dado. Y disfruto de ese jardín, disfruto de ese espacio en el que el Señor me permite jugar, disfrutar, conocerlo, amarlo y relacionarme con demás hermanos como yo. Eso permite los límites. La verdadera libertad está en los límites. Y nosotros a veces andamos por la vida ahí como bebés espirituales. Y así, con un chuponcito como este.
que se ríen. Andamos así. Y si esto fuera leche y este fuera mi chupón de alimento, o sea, se ve raro, ya estoy grande, ¿cómo andar con un chupón? Pero en la iglesia es lo mismo. Seguimos pecando como bebés espirituales, seguimos viviendo como bebitos espirituales, seguimos alimentándonos solo una vez en la semana, aquí el sábado, y ese es el chupón. Y ando aquí con mi chupón el sábado, de pura lechita. Y dice Hebreos capítulo 5, hace tanto que son creyentes, ya deberían estar enseñando a otros, dice Pablo. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Y andamos aquí. Este es el chuponcito. El pastor viene a dar el chupón el fin de semana y con eso me basta para llegar hasta el otro fin de semana. O el video de YouTube de tal pastor que me encanta es el que me da el chuponcito. Y así andamos, como bebés espirituales. ¿Saben lo que dice Pablo? Necesitan a alguien que vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Este versículo es perfecto y va en la línea de lo que está diciendo Pablo en Romanos. No podemos seguir los hábitos de pecado como niños. ¿Hace cuánto somos creyentes? ¿Hace cuánto llegamos por primera vez a una iglesia? ¿Hace cuánto le dijimos sí al Señor? Y tenemos los mismos hábitos que hace cuánto. Y seguimos llenándonos solo el fin de semana de la leche espiritual que nos dan, y en toda la semana no me alimento más. Y aún así, con 10 años, con 5 años, con 4 años de ser creyente, no logro distinguir entre lo bueno y lo malo. Y sigo viendo las mismas cosas, sigo haciendo las mismas cosas, sigo hablando de la misma forma, como un bebé que no sabe distinguir lo bueno y lo malo. En palabras muy sencillas, este mensaje lo que quiere decir es: Dios nos está mostrando la forma de vencer los hábitos de pecado. Hoy Dios nos está mostrando la forma en la que podemos vencer la tentación. Y es sabiendo que usted está unido a Cristo, que su vieja vida ya está muerta y que ahora usted vive para siempre en Cristo. Cuando se vea tentado por esos hábitos de pecado, fumar, robar, mentir, agredir, ver pornografía, ser infiel, las agresiones, enfrente la tentación con esta verdad. Enfrente la tentación con Romanos capítulo 6. Dígale: no, usted ya no tiene poder sobre mí. Esta página que quiero accesar no tiene poder sobre mí. No tiene poder sobre mí. Eso era del hombre viejo. El hombre nuevo no hace estas cosas. Y Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, de valentía, no de miedo. Para, no sé, voy a ver que ahí voy de a poquito, a ver hasta dónde llego. No, deténgalo. Usted es libre, usted está unido a Cristo, su naturaleza pecaminosa o su viejo hombre pecaminoso ya murió. Usted está unido a Cristo. Usted pertenece ahora a Cristo y ya el pecado no puede tener poder sobre usted. Se pueden vencer los hábitos del pecado. Aunque parezca imposible, sí se pueden vencer. Cristo ya los venció. Solo aférrese a la posición que me ha dado. Aférrese a que usted es un hijo. Aférrese a que está unido a Él. Y que como unido a Él, como hijo de Él, tengo una nueva naturaleza. Y que el Espíritu Santo domina mi vida. Tenemos un espíritu de valentía, de dominio propio, que nos permite derrotar el pecado por medio de la fe en lo que hizo Cristo Jesús. Y en el mensaje le ponía yo posición perfecta, porque la posición que Dios nos da es perfecta. Y yo debo querer estar en esa posición. Y
y no aferrarme a esa posición que me da. Ya no hay pecado que me condene, pero tampoco hay pecado que me domine. A veces sí, yo vivo feliz porque ya el pecado no me condena, pero sigo cayendo. Hay que dar un paso más. Ya. Hay que alcanzar la madurez espiritual y decir, ya el pecado no me condena, pero ahora no me domina. Soy libre del pecado. Y hoy, para cerrar esto, quiero pedirle a los anfitriones si nos ayudan, porque vamos a celebrar la Santa Cena. Y creo que es la mejor forma de cerrar este mensaje. Si Gabriel me acompaña aquí al frente. Hoy yo soy el que más aprendo con este mensaje, de verdad. Porque soy el que más aprendo porque definitivamente Cristo ya venció el pecado y estoy unido a Él totalmente. Y cuando estaba estudiando este mensaje, yo decía, qué bueno está esto, porque me da herramientas súper prácticas para aplicarlo a mi vida diaria. Es que cuando yo vea la tentación, yo voy de una vez, no, ya eso murió. Y ya hay palabras que me van a afirmar lo que realmente soy. Quiero pedirle que ahora está, se ponga de pie y sus anfitriones van a pasar a darle los elementos de la Santa Cena. Y en la Santa Cena hacemos algo muy chido, y es que conmemoramos lo que hizo Jesucristo en la cruz, y conmemoramos esa libertad real que tenemos, porque esa libertad real es por medio de la cruz, es por medio de lo que Jesucristo hizo, y a nosotros nos toca tener fe, y eso ha sido todo, hermanos. Tengan fe en que Cristo nos salvó, pero ahora también tengan fe en que Cristo venció el pecado. Tengan fe en que ustedes son libres del pecado. Tengan fe en que ustedes pueden vencer la tentación. Tengan fe que ya el hombre pecaminoso fue crucificado. Tengan fe. Y eso conmemoramos ahorita. El Señor Jesús, así en una cena, llegó y dijo, seré entregado para muerte, me van a hacer daño, me van a escupir, me van a lastimar, me van a herir, y todos por ustedes. Y el Señor dijo, este pan es una muestra, o representa mi carne, que por ustedes fue entregada. Y después dijo, y esa copita de vino, ese fresquito, representa mi sangre, que va a ser derramada para el perdón de sus pecados. Hoy hay perdón en la sangre de Cristo, para todos, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo vimos la semana pasada. Ya no hay pecado que nos condene, y somos libres. Yo quería pedirle a Gabo que ahí, antes de llevar a cabo la Santa Cena, que escuche esta canción, que escuche la letra, porque habla de la libertad que tenemos en Él. Entonces ya no hay pecado que nos condene, pero ya no hay pecado tampoco que nos domine. Y hay que dar ese paso, dejar de ser bebés espirituales a la madurez y distinguir lo correcto de lo incorrecto. Que no nos pase como Adán, como vimos la semana pasada. Y Jesús dijo, Pablo dijo, lo único que tienen que tomar en cuenta a la hora de conmemorar esta Santa Cena es presentarse limpios delante del Padre. Entonces, mientras escucha esta canción, tome un rato ahí en la intimidad, usted con Dios, con el Padre, para presentarse limpio, para hablar del pecado, para hablar de esos hábitos de pecado que siguen acechándolo, los que siguen cayendo,
y que ya hoy usted va a decir es suficiente, porque tengo una nueva posición en Cristo, porque Él ya venció. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó mi libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y con tu amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor nació su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Escuche cada una de estas frases. Perdono y libertad me dio. Tu majestad está dentro de nosotros, estamos unidos a Él. Yo siempre creo en ti. Creemos en su perdón, Siempre creo en ti. La sangre de Jesús me redimió. Hemos sido redimidos del pecado que antes nos acechaba. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti. Por siempre creo en ti. Bendito Dios, Señor Jesús, gracias por tu sangre. Gracias por redimirnos, gracias por darnos libertad, gracias porque ahora estamos unidos a vos, gracias porque estamos en vos, porque tu majestad por medio del Espíritu Santo habita en nuestros corazones, en nuestras vidas, y es el Espíritu que ahora nos domina, no nos domina un espíritu de temor, un espíritu de fracaso, no nos domina un espíritu de pecado, ahora nos domina un Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo habita en nosotros y es valentía, es dominio propio, es paz, es bondad, es gozo, Señor.
Y eso nos hace libres del pecado. Gracias por lo que hiciste en esa cruz, Señor Jesús. Gracias por tu sangre que fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu cuerpo que fue entregado por nosotros, Señor. Poder estar en intimidad eterna, vivir tu gloria, vivir con vos para siempre, Señor. Señor Jesús, te ponemos en tus manos este tiempo, disfrutamos de esta comunión, disfrutamos de la Santa Cena, Señor, conmemorando lo que hiciste por nosotros. Morir, sufrir, pero resucitar al tercer día más victorioso que nunca, para darle toda la gloria al Padre, al Creador absoluto, al Dios bueno, al Dios santo, al Dios de amor, que nos ha reconciliado una vez más y que nos ha devuelto a casa. Gracias, Jesús. Puedes disfrutar ahí de este tiempo de su intimidad y de cada uno de los elementos. Gracias, Jesús. Gracias por todo. Gracias porque eres bueno, Dios. Hoy una vez más, Dios, vamos aquí con energías, con fuerza, empoderados a vivir tu verdad, a distinguir lo bueno de lo malo, a diferenciar lo bueno de lo malo, a vivir conforme a tu bondad, conforme a tu palabra, a entender que nuestra posición es de hijos de Dios, que nuestra posición es unidos a Cristo, es muertos al pecado, es vivos en la gloria de Dios. Esa es nuestra posición ahora. Ya no hay pecado que nos domine, no hay infidelidad, no hay homosexualidad, no hay vicio, no hay pornografía, no hay agresividad, no hay odio, no hay calumnia, no hay chisme, no hay palabras vulgares, indecentes, no hay violencia que nos domine. Hoy somos nuevos y lo único que nos domina es el amor de Cristo. Gracias, papá, por esta noche maravillosa. Te bendecimos, te glorificamos, te santificamos. Te ponemos en tus manos esta semana y a cada iglesia que se está reuniendo en este momento y se reunirá en estos días. Te ponemos en tus manos los tiempos de oración que vamos a tener a partir del miércoles, estos 21 días de oración donde veremos tu gloria derramarse sobre Costa Rica, sobre esta iglesia y sobre todas partes. En el nombre de Jesús te ponemos todo en tus manos, te adoramos y te bendecimos. Amén. Amén. Gracias por este tiempo, gracias por estar acá, como siempre. Dios los bendiga mucho, que tengan una buena semana.